Bueno, pues Diana, sabes que la primera pregunta que te voy a hacer es muy obvia, no tiene mucho misterio, pero quiero saber, me interesa muchísimo saber cuándo te diagnosticaron o cuándo sentiste que tú necesitabas un diagnóstico para lo que sentías que te pasaba. Eso para mí es súper importante porque creo que puede ayudar a muchas personas a identificar que igual hay algo que me causó como mucho impacto cuando te escuché decir que las mujeres adultas, igual en el diagnóstico del autismo, es menos probable que pase porque tenemos como una capacidad de adaptación como muy grande, ¿no? Es como que se nos espera socialmente, se espera que hagamos unas cosas, nosotras las aprendemos y las hacemos, ¿no? Entonces esa parte a mí como que me chocó mucho y me pareció muy interesante porque tú ya eras una mujer adulta, interpretó cuando te dieron este diagnóstico a pesar Sí, de que tú ya estuvieras quizá en tratamiento por otras cuestiones que ya trataremos más adelante, ¿no? Pero esa parte me interesa muchísimo, así que por favor siéntete libre para contarnos a partir de aquí lo que tú quieras. ok. Bueno, yo voy a empezar a comentártelo desde mi infancia. Cuando yo era niña, había muchas ocasiones, perdón, en las que de alguna manera me sentía muy desesperada y muy incómoda con mi entorno, porque yo me daba cuenta que muchas de las cosas que yo hacía y decía de alguna manera no caían bien a la gente. No les gustaba porque era muy explícita, muy literal. Entonces, muchas veces, pues mi mamá solía decirme, tienes que tener más tacto. Algo que me decía mucho cuando era chiquita era, piensa 7 veces antes de hablar y cuando lo vayas a decir, lo vuelves a pensar para tener cuidado con cómo le puede afectar a la otra persona lo que estás diciendo. Esto es algo que yo empecé a aprender desde muy niña, el que yo tenía de alguna manera que primero ponerme en la posición de la otra persona y Ujú. decirme lo que estaba pensando para poder interpretar cuál iba a ser su reacción y tratar de leer un poco antes de hacer, digamos que de comunicar algo, cómo podía estar predispuesta esa persona a recibir mi mensaje. Entonces yo era muy atenta a las emociones de los demás, a pesar de no Ujú. entender, a pesar de me volví experta en interpretar gestos faciales Claro. de las personas que conocía y tratar de entender y anclar una emoción a esos gestos. ¿Por qué te lo digo así? Porque si yo te conozco por primera vez, por ejemplo, ahorita nosotras dos, y tú Claro, me haces una mueca, yo no sé qué significa esa mueca para claro. ti. Las sutilezas estas de... Ajá, entonces tengo que Sí, poder primero haberte conocido por poder saber ya de antemano y haberte leído. Yo claro. le llamo a eso Sí, leer sí. como los textos y interpretarlos según el contexto de la persona. Entonces yo desde chiquita, muy chiquita, aprendí a hacer eso con la gente que me rodeaba. Mi mamá decía que tenía un temperamento muy fuerte y de hecho chocaba mucho con mi abuelita porque yo soy una persona que cuestiona todo. Ya Ujú. no lo hago tan explícito como lo hacía cuando era niña, pero Pero yo lo sigues cuestiono. haciendo. Ajá, entonces si a mí me dicen, tienes que comerte todo lo que está en el plato, yo digo, ¿pero por qué? O Claro, sea, ¿por qué? Pero no es del desafiar, sino desde el querer saber. claro. Y a mi alrededor lo tomaban como desafiar. Ujú. Claro. Entonces, a medida que fui creciendo, fui desarrollando de alguna manera esos pequeños maquillajes a las cosas que yo sabía o que me daba cuenta en mi historia que a lo mejor hacía que las personas sintieran cierto rechazo por mí. Ujú. Y crecí sintiéndome muy inapropiada y muy Mm. desesperada porque yo sentía que no me entendían y que siempre me malinterpretaban y trataba de explicarme y en eso desarrollé algo que
suele pasar mucho con las personas que tienen una neurodivergencia que se llama disforia sensible al rechazo, que Vale. básicamente es cuando, lo que te digo, digamos que por ejemplo yo estoy hablando contigo y tú de repente volteas a mirar hacia otro lado y luego me vuelves a mirar, ese gesto yo ya lo empiezo a sobreinterpretar y Ujú, puedo pensar, ay, ya la aburrí, ay, Dios santo, ya la aburrí, es que no quiere hablar conmigo y que dije mal o que hice mal y ahora que... Entonces me devolvía mucho siempre como a mis acciones tratando de encontrar el punto en el que cometí un error para que la persona se indispusiera conmigo. ujú. Y eso era algo que me pasaba mucho, mucho en mi adultez, ya más joven. Me llegué a sentir tan incomprendida que digamos que desarrollé cierto, es como predisposición a enlazarme con la gente, a desarrollar vínculos con las personas, porque sentía que me iban a rechazar y era algo que me daba mucho miedo. Pero era algo Eh, difícil y tú de alguna manera pues lo evitabas, evidentemente. Ujú, me tomaba distancia de las personas, es algo que todavía me pasa hoy en mi vida adulta. Y era difícil porque yo crecí con esa herida de abandono muy latente. O Mm. sea, desde que era niña, mm, sentía como que la gente en realidad no disfrutaba de estar conmigo, que era una persona difícil, con la que era difícil estar. Entonces, era muy complaciente. Cuando entré en la adultez, desarrollé agorafobia. He sido una persona que ha sufrido de múltiples situaciones de abuso y pues en estos no me gusta mucho hablar ¿No? puntualmente sobre cómo han sucedido las cosas, pero sí me gusta mencionarlo porque Para que yo se no tenga en sabía, cuenta, porque creo que es importante, ¿no? Es como un y punto es que importante. precisamente porque yo no sabía que era un abuso. Y pienso que eso es Claro, algo muy importante. A un niño tienes que decirle muy claramente y muy explícitamente lo que es el abuso y cómo se ve, exacto. porque cuando tú creces en una situación en la que estás pasando por ese tipo de situaciones, es algo que normalizas. Y como no hay alguien que te diga eso no es normal, tú piensas que a toda la gente le pasa igual y que todos tienen que vivir esas situaciones. Entonces, ya en mi adultez, había muchas cosas que a mí me ponían muy nerviosa, muy ansiosa, y también tuve situaciones de abuso siendo adulta. Y yo entré ya hacer como una terapia psicológica y psiquiátrica más enfocada en mí misma, no tanto en Tengo una el... pregunta. ¿A qué edad más o menos todo esto? O sea, ¿cuándo empezaste tú a...? Yo estaba en psicología y en terapia del lenguaje desde que era súper chiquita. O sea, más Vale, o menos como a los 6 años yo ya tenía terapia del lenguaje porque me trababa mucho vale, y además soy disléxica y también confundo la derecha con la izquierda, tengo problemas con la lateralidad y con los números. vale. Entonces me metieron en terapia del lenguaje desde muy chiquita y desde muy chiquita también en el psicólogo porque era muy ansiosa, me diagnosticaron casi que desde los 9 años con trastorno de ansiedad generalizada, Vale. que es también un diagnóstico muy común en las mujeres Sí, autistas. vale. Entonces, cuando cumplí 15 años, a mí ya empecé realmente una terapia psicológica más formal y puntual porque ahí empezó el trastorno de la conducta alimenticia muy fuerte. Entonces, Claro. ya empecé con esa terapia, pero yo, ¿qué era lo que hacía? Como a mí no me gustaba, como yo sentía que el hecho de estar en el psicólogo era algo más por lo que me molestaban, Ujú. yo no era como tan real en mi proceso. Era como decir, yo estoy bien, hago lo que me piden y ya. Y ya. Pero yo no sabría, no Ajá. podía conectar con esa terapeuta que tenía en ese entonces. Y después cuando cumplí 18 que fue el proceso de agorafobia que tuve, Con 18. después, después de un evento traumático, llegué a Bucaramanga de nuevo. Mi mami en esos momentos ya estaba desarrollando la enfermedad
y entré a una clínica que es especialista en trastornos de la conducta alimenticia aquí en Colombia. Y ahí fue cuando yo empecé realmente una terapia en la que traté de conectar con mi proceso y de Vale, entender qué era lo que estaba pasando con mi historia. Entonces ahí empecé a entender primero el estrés postraumático complejo. Yo no recordaba nada de lo que me había pasado cuando era niña. Solo sabía que me había pasado algo a mis 18 años y un poco antes también otras situaciones que había sufrido, pero no entendía como mucho de mis vivencias, no las entendía muy bien, primero por la disociación y segundo porque también yo nunca me había explorado a mí misma. Yo siempre claro. trataba como de entender qué era lo que la gente quería De ti, que yo hiciera para claro. para hacer que me aceptaran. Entonces siempre crecí como con mucho rechazo hacia mí misma, como, ay, es que yo soy molesta, yo soy incómoda, es que soy Claro, hay algo mal imprudente. en mí, hay algo mal en mí, hay algo mal en mí, y todo el tiempo ahí, y el autoconvencimiento de que hay algo mal en ti, ¿no? Exacto. Entonces, en ese tiempo, pues empecé a mejorar mucho porque me empecé a entender más. Desde primero el estrés postraumático complejo, un poco la ansiedad generalizada. Empecé a aprender mucho porque me dio un hiperfoco terrible con la psicología y con las emociones y todo el tema, Pero qué este tema. bueno eso, qué bueno. O Sí, sea, fue muy claro, lindo. es una suerte para ti, o desde mi punto de vista, ¿no? Como que tú te centraras en divagar por ahí. Jolín, Claro, y también porque esto empecé a entrenar mucho mi inteligencia emocional. claro. Es algo que la gente poco entrena y Y como se que puede se entrenar, desconoce. se puede Sí, claro, se entrenar, puede claro. entrenar porque, digamos, por ejemplo, ahora cuando yo me enojo, antes cuando me enojaba, el enojo detonaba mucho en mí la disociación. Entonces, para Un mí el momento, enojo era, explícanos qué es la disociación, porque esto es algo que quiero que quede claro. ok, la disociación es, digamos que un mecanismo de defensa que tiene el cerebro de las personas en general. Es algo que puede hacer, que puede pasar cualquier persona en cualquier momento si se encuentra en una situación de De estrés estrés. o de mucho aburrimiento en el que como que se desconecta un poco de la realidad o de lo que está haciendo en esos momentos. Un ejemplo puntual podría ser, por ejemplo, que estás de viaje y te Ujú. pones a ver una película o a leer y se te pasaron 3 horas en un ratito, En un en momento. chiquitito. Exacto. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, un evento disociativo normal de una persona. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, que ya te sabes el camino hacia tu casa y en lugar de estar pendiente por dónde vas, estás pendiente en lo que De estás otra pensando cosa, exacto. y no Y te estás muy sales. bien Ujú. viendo el camino. Pero la disociación puede ser disfuncional. Disfuncional, por ejemplo, en lo que me pasó a mí después de que me pasó lo de los 18 años, que fue que pasé un mes de mi vida en que no me acordaba de nada. De nada, de nada, de nada. Yo entregué trabajos, hice los parciales, pero cuando volví como a mi realidad y A volví ti a ser misma, consciente, ¿no? Claro. ya no, según yo me había quedado un mes atrás y como que de repente había pasado todo un mes. Entonces fue algo muy choqueante para mí. Yo no sabía Claro. que eso podía pasar, no entendía qué estaba pasando. Y bueno, esa es la disociación, paréntesis. Vale, El pues caso es que muchas gracias. Porque es no, importante, porque mucha gente a veces como que le quita importancia a eso de, no, me he disociado, pero claro, las que hemos sufrido un momento de disociación heavy o sí, grande, entendemos lo que es no me acuerdo de este periodo nada. de nada. Y cuando es Ajá, de nada, es de nada. Y es como, pero ¿cómo es posible? No lo sé. ¿Cómo es posible? Pero yo no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, quería dejarlo claro porque me parece como que se le quita mucha importancia a lo que es el disociarse, que a veces que la gente lo habla con mucha ligereza de, no, me he disociado, pero no, disociarse es, sí, puede ser, digamos que eso es algo que puede darse de manera natural en cualquier persona, pero de manera disfuncional y más bien claro, disfuncional me refería, claro, de es, manera es ya cuando, ujú, extrema, claro.
cuando ya has pasado por un proceso traumático. Un ejemplo Ujú, puede ser, por ejemplo, cuando te roban con arma, pues que claro, tú entres como, entregas en todo y shock, cuando regresas a casa ya no te acuerdas porque estás como en shock. Es como claro. ese estado de shock que la gente llama. El caso es que cuando tú tienes estrés postraumático complejo, cada vez que ocurre un evento que te rememora esos eventos traumáticos del pasado, tu cerebro lo que hace para defenderse de esa situación tan estresante es bloquear la conciencia. Entonces te disocias. No te acuerdas de nada precisamente porque tu cerebro te está tratando de De proteger proteger, de algo que es nocivo. Entonces yo empecé a aprender todas estas cosas y empecé a entrenar como esa inteligencia emocional, a aprender a identificar mis propias emociones, cómo las sentía, cómo las vivía. Y en eso, como yo empecé a consumir mucho de este contenido para tratar de entenderme, claro. empecé también a ver sobre el tema del autismo en mujeres. Y más sobre el tema de las neurodivergencias, primero entrándolo desde mi situación como persona muy ansiosa con un trastorno de la conducta alimenticia y que aparte de todo tenía esto del estrés postraumático complejo. Y ahí llegué al autismo. Mi algoritmo de las redes sociales hizo cosas extrañas ahí, empezó a aparecerme un montón de Qué miedo videos da de eso, qué miedo da eso. eso da mucho miedo. Sí Y que yo lo así como da, de, ay, yo siento que me están describiendo, pero yo siempre he claro. sido muy crítica en no quedarme con lo que veo en redes sociales porque de No, alguna manera, pues, estudio biología. Si no tuviera pensamiento crítico, no sería una buena científica. exacto. Así que empecé a buscar información y encontré una alta asociación entre los trastornos de conducta alimenticia, la selectividad alimentaria, el autismo, la ansiedad, todos Claro, hiciste estos temas. ahí como el batiburrillo de todo y dijiste, ostras, es que aquí hay más de un factor que igual. Y mi hipersensibilidad, porque es que yo tengo bloqueos de la amígdala. Y Mm, eso para la gente puede ser muy difícil de entender cuando lo ves desde afuera, porque es como momentos en los que las personas autistas podemos tener regresiones de edad. Entonces, ¿qué significa eso? Hay momentos en los que yo parezco muy adulta y muy madura, pero de repente, si hay una situación emocional que me afecta mucho, puedo ujú, tener una regresión y entonces empiezo a tener dificultades digamos que, la gestión emocional un poco y también vale. en mi día a día, como en las cosas que hago en el día a día. Se me puede dificultar mucho las funciones ejecutivas. Entonces, empecé a leer al respecto, empecé a buscar papers al respecto que hablaran sobre esa asociación. También encontré libros que hablaban sobre la vivencia autista de las mujeres y de alguna manera empecé a tener esa duda. Entonces le pregunté a mi psiquiatra. Obviamente, digamos que en la psiquiatría hay muchas ramas y mi Ujú, psiquiatra era especialista en es alimento. especialista en trastornos de Mm, la conducta alimenticia. vale. Entonces me dijo como, la verdad es que a mí no me suena mucho el tema, yo no creo que tú seas autista, creo que va más por el tema del trauma, Ujú, del estrés postraumático complejo, eres una persona muy sensible y muy empática y es por eso que a lo mejor puedes tener esa confusión. Pero yo dije, no estoy de acuerdo. Segunda opinión, Tengo, porque yo le tengo algo que decir. sí, es que realmente yo le pregunté a él como, ¿qué es lo que no te suena? Y él me dijo, no, pues es que el autismo se diagnostica en etapas tempranas del desarrollo. Y yo así como de, sí, pero en las mujeres hay una alta tasa de diagnóstico tardío y es Tardío. algo muy común y en estos momentos pues esto y esto y esto. Y me dijo, pues la verdad yo no creo. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, bueno, está bien, puede que no. Yo no voy a decir que soy autista así como de la nada, Claro. deliberadamente. Entonces, Autodiagnóstico. sí, después podemos hablar del autodiagnóstico en las personas autistas, pero pues yo no quería autodiagnosticarme. No era mi intención hacerlo, entonces busqué una clínica especialista en neurodivergencias aquí ¿Y en todo esto Colombia. con 18, 19 años, más o menos? Ya tenía más o menos 20 años para ese 20. momento. Vale. Yo estaba pasando por momentos muy difíciles, tanto por la universidad como por la enfermedad de mi mamá.
Bueno, Y luego por si mi, quieres nos cuentas un poquito porque habrá gente que no sabe de lo que estamos hablando. Claro, yo estoy asintiendo como si entendiera lo que me estás hablando, pero porque yo, claro, a Diana pues ya la he escuchado su historia, pero luego si quieres pues nos matizas un poquito. Siéntete claro, cómoda, contar lo que a ti te apetezca, de tanto de la situación con tu mamá como de lo que estudias, que me parece muy guay porque hay ahí una conexión que yo siempre, bueno, pues tenía ganas de preguntarle a una persona con autismo si esa sensibilidad con el tema de la biología, de la naturaleza, los animales, la sensibilidad si es algo maravilloso. que viene como íntegro, ¿no? Entonces, ahí Yo digo que, entraremos si a ti te apetece, por supuesto, que es un tema que me apetece mucho. bueno, podemos hablarlo entonces ahora. Se me olvidó que te estaba diciendo. Pues me estabas contando que ya era con 20 años y que tú estabas ya pasando por un momento así un poco como de estrés con la situación con tu mamá, con la situación con la universidad y que ahí fue cuando ya empezaste a decir necesito un diagnóstico de esto y que ahí ya pues como que te diagnosticaron, ¿no? Que ya te dieron como Sí, esto es lo pues que yo tenía pasa. la duda después de que mi psiquiatra me dijo que no, pues pensé como de, ok, es un psiquiatra y es un especialista de la salud mental. De pronto tiene razón, pero yo Ujú. no me quiero quedar con la duda. Entonces fui a este centro especialista y hice todo el proceso de diagnóstico y efectivamente sí, sí, era autista. Entonces, pues Te dieron ya un 10 de 10. sí, y realmente mi mamá como que no estaba muy de acuerdo, ella estaba un poco como en duelo. Digamos que estaba haciendo como su duelo de eso no puede ser, como eres autista y no nos dimos cuenta. Entonces ahí yo empecé un proceso de autoconocimiento y aprender mucho sobre mí misma y sobre cómo en mí, cómo yo vivía mi autismo, el autismo. Claro, Entonces, porque es todo un espectro y como un espectro, así como la gama de colores que tú ves que si te pones en un punto tienes un tono completamente diferente, así es diferente. el autismo. Cada persona autista es particular y vive su autismo a su propia manera y tiene su propio perfil como sensorial, psicológico, personal. Entonces, en esos momentos, pues que yo empiezo a aprender, me empiezo a dar cuenta que hay muchas pequeñas violencias que yo me estoy autoimponiendo a mí misma, que son estas máscaras que uno, que tanto llamamos masking las personas neurodivergentes. Ujú. Y fue un proceso de empezar a aprender quién era yo realmente y qué era lo que había aprendido para de alguna manera adaptarme a mi entorno Ujú. y poder encajar. O sea, y tratar de no moldearme tanto al entorno y de tratar de meterme a fuerza en un lugar donde no cabía, sino tratar de encontrar un lugar en el que yo pudiera ser yo y respetarme y respetar también mis peculiaridades, pudiendo convivir con el mundo de una manera en que fuera gentil tanto para mí como para las demás personas. Entonces me di cuenta que realmente mis habilidades para Ujú. interpretar, o sea, para darme cuenta de los cambios gestuales de las personas me ayudaba mucho a distinguir esos cambios de emoción. No sabía qué emoción era, pero sabía que había un Que cambio. había un cambio, ¿vale? Ah, entonces fue este momento en el que yo quise empezar a aprender mucho sobre cómo comunicar y porque a mí me conflictúa mucho no entender lo que me quieren decir. Y Claro. siempre he sido una persona que le cuesta trabajo a veces entender el contexto de lo que me están diciendo. Entonces, la diferencia antes es que yo respondía lo que creía que la otra persona quería escuchar. Ahora Ujú. trato un poco como más bien de indagar en por qué me están preguntando lo que me están preguntando y quizás si no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, dar una respuesta gentil, dar una respuesta amable pero asertiva, siendo muy clara con lo que quiero comunicar sin tratar de darle la razón al otro solo por caer Agradar, bien o por ajá. agradar. Y ese ha sido un proceso
porque es difícil, es algo que he normalizado mucho en mi historia de vida, como el tratar de simplemente, ah, sí, 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 a sentir como por llevar, que me caer bien y ahora ser más, está bien, entiendo tu punto de vista, eh, creo que es válido, pero yo no estoy de acuerdo, no comulgo con esto, no tal cosa, no tal otra. Entonces, sí, fue un proceso muy bonito. El diagnóstico fue para mí una herramienta muy grande que me ha ayudado a mejorar mi calidad de vida en muchos aspectos. Yo siempre he sido muy sensible al sonido, al ruido en general. Desde Entonces, pequeñita, o sea, ya desde sí, pequeñita, porque claro, yo tengo una pregunta, que me da muchísima curiosidad, ¿no? Porque aunque tus papás de pequeñita no hubieran encontrado ese diagnóstico, había ciertas cosas, porque claro, tú me hablas de la alimentación, de la sensibilidad auditiva, no me gusta que me toquen el pelo, no me gusta que me... Claro, hay ciertas cuestiones que yo digo, bueno, para nada estoy juzgando a tus papás porque evidentemente yo soy madre y yo no, aunque tengas ciertas cuestiones delante, nunca vas a hacer un diagnóstico de tu hijo porque es tu hijo y más a los papás nos cuesta más ser objetivos, ¿no? Y decir, ay, pues hay ciertas cuestiones que igual deberían ser un punto de alarma o no, pero tendemos a no alarmarnos, ¿no? O a alarmarnos demasiado, ¿no? yo Pero digo que es más bien como una especie de duelo que no se quiere llevar. claro, es como el negar, ¿no? La negación de hay esto y Y esto y esto y esto, pero yo lo niego, ¿no? también en Vale. especial porque el autismo y el déficit de atención e hiperactividad tienen un componente genético bastante alto. Entonces, Ujú. muchas veces los padres tienen también algunos rasgos y pues como son cosas que ellos no han normalizado en su En vida su vida no lo están no lo identificando pueden ver fuera, claro, y no lo claro. pueden ver como algo que es un factor de alarma. Qué Entonces, por bueno ejemplo, eso. Me parece una información súper buena esta, porque, por ejemplo, yo no había caído en eso. Que igual es hay, así. claro, Mi yo no, papá y mi mamá mi mamá tenía muchos rasgos y mi papá en particular yo creo que es más por el lado de mi papá que de mi mamá, por el componente familiar que hay ahí de ajá, por medio. ajá, Pero, por ejemplo, mi mamá, ella no podía, ella comía en platicos separados todo y ujú, no podía dejar que las cosas se mezclaran porque para ella era como súper abrumador que los sabores se juntaran. vale, Entonces ella separaba todos los alimentos en platos pequeños, diferentes. Y mi papá sí es más por el lado del perfeccionismo y del... Es una persona muy, no sé cómo decirlo, como... Y, no le gusta mucho estar con otras personas. Es muy vale, como estar solo y muy introspectivo. ujú. Entonces yo soy muy así, realmente soy bastante como mi papá y esos rasgos eran muy marcados en mí. Entonces, por ejemplo, cuando había una fiesta, yo me ponía a llorar, yo ya pedía que la gente se fuera, Claro, tú yo no decía que estabas a gusto, tú ya querías ya tu espacio. sí, cuando cogían mis cosas yo me enojaba, me ponía triste, me decía, pero ¿por qué si son mis cosas no me preguntan? O sea, es que son mis cosas, Claro, y como encima con el que estigma social de mírala, qué tienes que, malcriada, qué tienes que... mal, no Ujú. comparte. Wow, Entonces, qué pues yo me difícil. sentía triste porque era como Claro, de, no es que yo no te quiera compartir, es que ni siquiera me estás preguntando, te estás metiendo en mi espacio, estás cambiando las cosas del lugar, estás siendo un factor de mucha incertidumbre y mucha ansiedad para mucha mí y ansiedad, claro, claro. necesito tener como algo de estructura, ¿no? Entonces, Wow. por ejemplo, mi papá me cuenta mucho de la historia de que cuando yo era pequeña y cumplí como 10 años, ellos querían hacerme una fiesta y me hicieron una en pijamada. Y yo me metí en el cuarto y dejé a todos abajo solos, porque yo no quería estar ahí como en esa, o sea, yo me mantenía como muy alejada de todo el mundo, porque es mucho estímulo. Claro, y además era Es una pijamada en tu casa, ¿no? Interpreto, en tu espacio. Claro, y era eh, como, ¿cómo venís aquí a invadir mi zona segura, ¿no? Un poco esa sensación. Exacto, y no solo eso, sino también es
yo soy buena interactuando con una persona a la vez, pero cuando hay una reunión de más de 3 personas, Chao. es horrible porque hay demasiados canales de información. O sea, hay muchas personas que interpretar, muchas personas Claro, que analizar. Y yo soy buena con una sola persona a la vez. O sea, es como puedo identificar los cambios gestuales, puedo responder, puedo entender los tiempos de las conversaciones, pero cuando hay demasiada gente, primero que todo, si yo estoy hablando contigo y hay otra conversación paralela, yo no filtro, claro. yo escucho las conversaciones al tiempo, entonces es como, ah, ¿a quién le tengo que ¿A quién responder? le tengo que responder? ¿A quién tengo que prestar atención? ¿Y qué es lo importante, ¿no? En esta conversación. Wow, es que te escucho hablar y se me abren los ojos así porque digo, wow, es que a mí esto igual me pasa demasiado. Por eso, Es muy agotador, realmente. claro, Y hay muchos rasgos que otras personas pueden tener y no necesariamente significa que sean autistas, hay personas que simplemente pues tienen ciertas dificultades y claro, hay que veces hay ciertos rasgos de algo, igual que, bueno, ahora te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es como la psicopatía, a mí que me gusta mucho leer sobre la psicopatía, ¿no? Y es como rasgos psicopáticos, claro, tenemos todos ciertos rasgos, ¿no? Pero no es un psicópata, tranquilo, no, ¿sabes? ajá, O sea, exacto, claro, porque la exacto, gente enseguida se alarma, en plan, cuando se siente sí, como demasiado identificada, ya es como, saltan las alarmas y ya empiezan está, a yo soy buscar. esto, yo tengo esto, yo tengo, y es Ahí como, hay bueno, un discurso que a mí no me suele gustar mucho que dicen muchas personas, que es que todos somos un poco autistas. sí, No, todos somos un poco autistas, todos somos un poco psicópatas, todos somos un No es verdad, eso no es así. no, 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 estoy de o tú eres acuerdo autista contigo. o no eres autista. Y la razón Exacto. por la que no me gusta que digan eso es porque siento que minimiza las dificultades de aquellas personas que somos Que somos autistas, eso, que claro. realmente tenemos que lidiar con lo que se carga, además de las Claro, cosas buenas, que obviamente tiene cosas pues muy lindas y muy bonitas y muy favorables como son los hiperfocos, pero también tiene cosas difíciles como la hipersensibilidad, como las dificultades sociales, la introspección, también hay muchas cosas que son muy particulares del autismo y cada quien las vive de su propia manera, pero un autista es un autista y una persona normotípica es una persona normotípica. Puede tener ciertos rasgos, pero eso no significa que sea autista. no, claro. Entonces, ujú, y pues bueno, eso por los lados de la interacción social en mi infancia. Luego estaba lo de la comida. Yo siempre fui súper selectiva. Acá hay unos yogurts que se llaman yogo yogo y yo nos compraban el paquete y yo solo me tomaba los de melocotón porque no me gustaban ni los de fresa ni los de mora. Esos no los podía tomar y me Eso gustaba. desde súper chiquitita, ¿no? Eso ya estamos hablando de una Diana pequeñita que ya decía melocotón. Los otros os lo coméis vosotros. No, nosotros no me los tomo. Y si alguien no se los tomaba, me enojaba porque era como, yo sé, esos son los únicos que yo me tomo y se los comen. Y bueno, también me gustaban mucho los Choco Crispies, era el único cereal que comía y lo comía mezclado. O sea, si solamente había leche, yo no comía el cereal con leche, era cereal con yogurt. Y siempre almorzaba lo mismo, que era pollo en salsa sin pollo, porque solo me comía la salsa y arroz. Eso me ha Entonces yo encantado. Pollo con salsa, sin pollo. pollo y ya no, había muchas cosas que yo no, como que solo comía de una manera muy específica y puntualmente en contextos específicos. Pero tú Entonces, sabías a lo mejor identificar qué era lo que no te... Quiero no, decir, en algún... No, ¿verdad? O sea, no, eso en tu Diana pequeñita no era como, no, mira, es que yo no quiero comer esto porque al masticar, pues cruje demasiado y no me gusta, yo o esto es demasiado sentía baboso, que o no esto... podía. Yo solo Vale. sentía que no Que no podía, que me podías iba a y punto. Y y la... si Claro. Y la no me lo reacción comía. de tus papás era, pues cómetelo, o no. O era No, como, mis papás eran muy respetuosos al principio de mi vale, selectividad, pero después cuando empezó el tema hormonal, porque yo también tuve
deficiencia en la hormona de crecimiento y Vale. el canal de Arnold Chieri, yo tenía una malformación ahí, entonces tenía problemas de crecimiento. Ahí fue cuando ellos empezaron como a decir, hay que Hay controlarle la que, dieta ajá. para que sirva el tratamiento de la hormona de crecimiento y yo pudiera crecer un poco más y retrasar mi desarrollo. Entonces ahí fue cuando como que empecé todo el proceso. Yo tenía 11 10 años, de 10 años escasamente, y ya tenía Muy una dieta chiquita, muy por, chiquita. por una nutricionista, y pues a mí me costaba mucho trabajo porque era muy vergonzoso para mí. Yo creo que hay un tema muy importante para tratar con las jóvenes autistas y los niños autistas y niñas autistas y niñas autistas, y es como la comida es un estímulo, es otro estímulo. Entonces muchas veces cuando el niño está infraestimulado y necesita estimularse, come por ansiedad, Ajá. come por estimularse. Y yo hacía eso. Entonces yo tenía, cuando me pusieron en esa dieta que era muy restrictiva, como yo pasé de comer lo que me gustaba en los momentos que me gustaban y como me gustaba a comer algo que no me gustaba y ni siquiera me lo comía porque lo dejaba o lo regalaba o no prefería no comer, cuando tenía la oportunidad de comer las cosas que me gustaban como me gustaban, era atracones que yo no sabía que eran atracones. Wow, Entonces claro. me dio muchísima vergüenza, muchísima, y yo escondía las cosas porque, pues, se supone que yo tenía que estar en la dieta y yo me sentía que estaba fallándole a mis papás. Entonces, como fue todo un tema muy difícil para mí desde mi infancia, la alimentación fue muy complicado. Incluso hoy en día tengo muchas dificultades. Yo siempre desayuno y como lo mismo, siempre, siempre es lo mismo, lo mismo. Pero hay algo que puede notar la gente que si alguna persona me ha visto por la calle o si me ven, si hacen un recorrido en mi historia de vida, por ejemplo, de una semana, van a darse cuenta que yo o siempre estoy tomando alguna bebida que tiene sabor o siempre estoy masticando chicle. Fíjate. Pero siempre tengo que tener un sabor en la En boca la diferente boca para estimularte. Ajá, para como estimularme. estimulación, claro. Y es algo que me pasa mucho. Entonces a veces me pongo muy ansiosa y no sé por qué es, y es precisamente porque estoy como, si no estoy masticando algo o si no estoy, aprieto mucho la mandíbula, mucho, 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 mucho. Y eso tiene mucho que ver con la neuralgia Ajá. entonces por eso suelo estar masticando chicle. ¿Y crees que eso es una manera de volver a tu centro, ¿no? De cómo sentirte presente, porque igual, claro, necesitar ese estímulo para sentir que estás aquí presente, porque igual te desconectas demasiado de tu Sí, eso cuerpo, ¿no? pasa mucho con los fidget Claro, toys. eso es lo que te iba a preguntar. Igual el tocar algo, el masticar algo o el... Me ayuda para... mucho. También hay Claro. objetos seguros. Objetos seguros, por ejemplo, con mi pareja y mi papá saben perfectamente que este es un conflicto que nosotros tenemos frecuentemente porque yo siempre llevo el bolso súper pesado, según ellos. Según yo lo llevo normal, pero según ellos está muy pesado, entonces me lo quitan porque dicen, no, te vas a Te vas lastimar, a te puedes... romper el hombro. Y con la fibromialgia y también el síndrome de sensibilidad central, yo tengo problemas de ortostatismo, entonces a veces ellos como que no ¿Qué es quieren que eso? cargue. Ah, no sé qué es eso. El ortostatismo es, digamos que cuando tú tienes cambios de posición, Ujú. la presión, la presión que hay en los vasos sanguíneos puede verse alterada y puede que no llegue suficiente sangre al cerebro en un cambio de posición rápido. Ostras, Entonces, no te sabía que puedes eso se marear, llamaba así. Ah, sí, así se llama. Te puedes marear y te puedes desmayar. Y eso a mí me jolín. pasa. Entonces, pues con un bolsote pesado encima, pues, Claro, te puede. Claro. pero yo me di cuenta que después, hablándolo con mi neuropsicóloga, que eso es una forma también de estimulación. Por eso es que a los niños muchas veces les hacen terapia con presión profunda, que es la terapia con la que me ayuda Darwin, que es ponerle algo pesado encima para Ujú. que el sistema interoceptivo y cocleovestibular como que se como que se estimulen un poco y uno se regule más con la emoción que está sintiendo. Entonces, pues sí, yo no sabía, Wow. pero desde chiquita cargaba mucho peso precisamente porque necesitaba ese estímulo de estar sintiendo algo pesado que me anclara a tierra, que me Claro, como que...
esto que estás contando como que a lo mejor no tiene nada que ver, pero cuando te disocias en un ataque de ira de estos tremendos, ¿no? Y hay personas que como que se agreden a sí mismas, ¿no? Que intentan hacerse daño para volver a su cuerpo, ¿es algo parecido? O sea, Sí, sí. Y también en el autismo pasa mucho, mucho, y a mí me ha pasado y me pasa frecuentemente. De hecho, yo tuve pues, eventos de autolesión. ujú, Hay algunos en los que he estado disociada completamente y creo ya. que sí son un poco como para sentir algo en ese momento y volver un Y poco a volver anclarse a al ti, cuerpo, a pero tierra, ¿no? ujú, también he tenido eventos de autolesión que son propios del autismo por una sobreregulación o desregulación, que es cuando me empiezo a golpear. Wow. Entonces, en esos momentos, como no tengo un estímulo que me ayude, por ejemplo, si no tengo un fidget toy o no O no tengo estás algo con que, Darwin o no estoy con Darwin, entran el querer autorregularme desde una autolesión. Entonces, ahí es cuando en la neuropsicología se recomienda dirigir el estímulo hacia otro lugar. Entonces, por ejemplo, yo me Vale, suelo clavar mucho las uñas en las palmas. vale. Entonces, en lugar de Esto, clavarlas en las palmas, las puedo pero, clavar en la bolita, vale. ¿sí? Entonces, así es como se dirigen los estímulos autolesivos en el autismo, redirigiendo el comportamiento a una conducta funcional sin quitarla, porque es una forma de estimulación del sistema nervioso central que necesitamos para mantener nuestra salud emocional las personas autistas. Wow, me encanta. Me encanta que expliques esto porque me ha quedado súper claro. Me ha quedado clarísimo. Es como entender el por qué. Claro, el necesitar el estímulo para volver a autorregular, ¿no? Wow, me Ujú, encanta. Me encanta cómo lo explicas porque lo explicas muy científicamente como buena científica que eres, pero lo explicas de gracias. manera muy fácil para personas como yo que cero en ciencia. Yo soy de humanidades. Yo veía matemáticas y me ponía a llorar con 5 años y decía, no, ¿por qué? ¿Sabes? Pero Imagínate esto, imagínate que tú estás, digamos, en algún lugar y estás muy aburrida y empiezas a tararear una canción como para distraer tu sistema nervioso central, que está ahí ujú. como, no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces Exacto. empiezas a tararear la canción. Y ahora imagínate que llega un adulto y te dice, ya, no tararees la canción, para, para. Esas son las terapias de que muchas veces hablan de conversión de las personas autistas, en las que Vale. tratan de reprimir el stimming. El stimming es todo movimiento estereotipado que Claro, hacemos los movimientos, vale, vale. repetitivo. Eso no se deben quitar. Porque no se deben quitar porque son una forma de regulación del sistema nervioso central de la persona autista. Si son disfuncionales, en el caso, por ejemplo, de que se muerda, se arañe, se golpee, se redirigen a otro tipo de herramienta que le puedan ayudar a no lastimarse, pero no se deben quitar. Vale, entonces voy a aprovechar este momento para ponernos en el caso hipotético de que vamos caminando por la calle y de pronto una persona autista, que evidentemente no sabemos que es autista, pero empieza con un ataque de intentar autorregularse y empieza a autolesionarse. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a esa persona? Evidentemente, interpreto, no lo sé, y desde mi conocimiento, tratar de pararla, por lo que acabas de contar, no es la mejor opción, No, ¿no? Bloquear, gritarle para. Entonces, ¿qué no. Yo, recomendarías? ¿O yo qué te diría, recomendarías? Sí, por favor. yo no soy profesional de la salud mental y eso me gusta aclararlo siempre, porque pues Ujú, yo hablo desde mi experiencia como una persona claro, autista, eso lo pero entendemos. sí me gustaría decir primero que seas o no una persona autista, si tú estás bajo una situación de crisis, lo que menos recomendaría, seas o no autista, no importa, Claro, eh, es tocar a la persona. vale, Tocar no es una buena idea. Lo primero que se puede hacer es aproximarse sin ser muy incisivo en la proximidad, es decir, sin dirigirse muy violentamente o muy como direccionado, sino de pronto claro. más despacio,
desde la plática, desde el hola, ¿cómo No desde el estás? tocar o desde la... No, Claro, no. es desde la lejanía, intentar Mantenerse, ser dulce, intentar ser... Ajá, y mantenerse siempre como muy, como que no se note que vas directamente a contener o a detener la crisis, sino más desde el, estoy aquí para acompañarte, vale, vamos, estoy aquí si quieres decirme algo, te estoy escuchando, no te voy a tocar, no te preocupes, déjame saber si te puedo tocar, si quieres que te toque, te toco, si no, no te voy a tocar. claro. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Puedes hablar en este momento, entonces si te dice que no, o si no te responde, entonces no le hablas más. ¿Por qué? Porque cuando, por lo menos a mí, cuando yo estoy en una crisis y estoy muteada en mutismo selectivo, no puedo hablar. No es que no te quiera responder, es que no puedo hablar. Es que no puedes Entonces, hablar, claro. eso me abruma más. El hecho de que tú quieras que yo te dé una respuesta, yo en medio de mi crisis, tratando de regularme, que me quieras hablar, yo no puedo responderte, que me sigas preguntando cosas, es como de, Más te choquea, más te altera, más te bloquea, claro, es entonces, que... si tú directamente te das cuenta que la persona con tu proximidad se altera más, lo mejor que puedes hacer es darle su espacio. O sea, Vale, mantenerte alejado, observando que la persona no vaya a irse a una situación en la que pueda ser potencialmente peligroso. Por ejemplo, si estás en la calle, que no se vaya a ir hacia donde están los carros. claro, Tienes que estar conteniendo, pero conteniendo de una manera suave y muy tranquila y segura desde el, yo respeto tu espacio y no te voy a atacar, no voy a hacer vale, nada que no quieras que haga. Entonces, si ya la persona te habla o te responde y te dice, sí, sí me puedes tocar, bueno, ¿cómo quieres que te toque? ¿Quieres que te abrace fuerte? ¿Que te dé un abrazo fuerte? ¿Quieres que te consienta? ¿Quieres que te acaricie? ¿Quieres que te dé la mano? Das opciones. No esperes que la persona te dé una respuesta a ella porque está desregulada y su cerebro no está en las mejores condiciones para poder claro, darte, para poder darte... razonar. ujú, Entonces tú le das opciones. ¿Quieres que te abrace fuerte? Esperas. Si te dice que no, entonces quieres que te dé la mano. Si te dice que no, entonces quieres que te consienta. Si te dice que sí, pues lo consientes. Si te dice que no, pues no. Y bueno, otra cosa que le puedes preguntar es, ¿hay algo, hay algún elemento con el que te pueda ayudar? ¿Tienes claro, algunas tarjetas o quizás algo con lo que pueda comunicarme más fácilmente contigo? Si te responde que sí, entonces tú buscas, primero le preguntas si puede buscar en sus cosas y luego claro. pues buscas las herramientas con las que se pueda autorregular. Si no le preguntas, ¿quieres que te lleve a un lugar seguro? ¿Quieres que te lleve a un lugar callado? ¿Quieres de pronto ponerte una manta encima? Eso depende mucho de si conoces a la persona autista, y si conoces a la persona autista probablemente sabes qué es lo Claro, que a ella la ayuda a regularse. claro, yo hablaba de un momento hipotético en el que tú no conoces a esa persona, ¿no? Y cómo poder Y pues ayudar. bueno, lo que tienes buscar una persona de pronto que está con esa persona. Digamos, si la persona está sola, pues sí, tú puedes estar de compañía hasta que la crisis se regule, se calme y llevarla a un lugar seguro donde esté bien, Ujú, respetando su espacio, obviamente, y su independencia como persona y su autonomía. ujú. Eh, pero si viene ya acompañado con otras personas, primero yo diría no quedarse mirando, como No, claro. porque muchas veces pasa que tú tienes una, a mí me pasa mucho en la calle, que tengo una crisis y se quedan mirándome y yo solo estoy como, ay, no me mires, solo quiero estar en mi Claro, casa. claro. Tiene Y que mi ser hermano, horrible porque todavía te crea una situación más de, de ansiedad, claro. y angustia y pena. Entonces, por ese lado es lo que te diría, como si está con una persona que le está ayudando, déjalo con esa persona que ahí ya están gestionándolo, no te metas Claro, no donde te no. metas tú en medio, no, claro, claro. Yo estaba Sí, hablando en el caso de que no hubiera nadie conocido a su alrededor. Si hay personas, cuidadores, amigos, hermanos, familia, déjales y sigue tu camino. Evidentemente, por favor, no seamos chismosos, que de ujú, verdad no ayuda para nada. En ninguna situación, no en los autistas, sino en cualquier situación, en un accidente que ya está atendido, en un ataque de una persona autista, en cualquier situación, por favor, si ya sí, está hay que controlado, hay personas, por favor, pasen de largo. La chismosería no sirve de nada. de nada. Gracias. Pero bueno, ya dando una, digamos que un conducto regular que yo seguiría o que a mí me gustaría que siguieran conmigo sería primero aproximarse lentamente
sin ser como muy directo, muy incisivo, Vale. sin intenciones de tocar, preguntar con voz suave, ¿quieres hablar? ¿Quieres que te acompañe? Vale. ¿Necesitas que te ayude? Si la persona tiene la capacidad de hablar y te da respuesta, preguntarle. Si quiere dirigirse a un lugar seguro, si quiere que lo dejes solo, que es una posibilidad, Claro. o si hay algo físico con lo que le puedas ayudar Y para si lo tiene regular a la... mano, ¿no? Y luego ya poder. Vale. Y ya, si es una crisis de pánico y no es una persona autista, sino que está en pánico, lo que te diría es, de nuevo, no la toques. Segundo, ancla la respiración, respira tranquilo, no te agites, porque si tú te agitas, la otra persona se va a Claro. agitar. Retroalimentándolos ahí, en plan, todo el mundo Ah, entrando en pánico. Claro. una retroalimentación positiva. Y acompañar la crisis, simplemente acompañarla desde el... No trates de quitarla, porque si ya está en crisis, no se le va a quitar. O sea, Claro. hasta que se acabe la crisis no se va a ir, Mm. pero tú puedes acompañar y mantener siempre segura a la persona, que no se vaya a ir a la calle, que no veas que se lo lleve Sí, algún extraño. que no vaya a entrar en peligro más allá de lo que le está pasando. Claro, el Exacto. evitar que no salga corriendo, de pronto se gire y haya una carretera que pasen carros, Yo vale. te voy a decir algo, pasa mucho. Ujú. Como autista adulta que soy, que a veces estoy desregulada por la calle, más de una vez me ha pasado que estoy pasando la carretera y me pitan porque yo no me di cuenta que venía un carro, porque estoy tan desesperada Claro, con todo a mi alrededor que estoy como, auxilio, quiero ir, quiero irme claro. a Quiero casa. irme de aquí y ya. Ujú. Y yo no dimensiono muy bien el riesgo. Realmente me cuesta mucho dimensionar el riesgo. Ese es un rasgo que tengo muy compartido con mi hermano. Mi hermano se parece mucho a mí en eso, pero, pero como yo no soy consciente de que puede que venga un carro, porque en mi perspectiva mental en ese momento no está el carro ahí Ya, y yo estoy ya muy estimulada, pues me paso la calle y es peligroso, es ya, realmente claro. peligroso. Por eso es importante no desregularse estando en la calle o evitar esos eventos. Ya, pero imagino que, bueno, que tú lo puedes a lo mejor controlar un poco mejor, pero hay otras personas. Porque, claro, ¿hablamos de grados de autismo? No. O No, sea, no, pues ¿verdad? yo No hay grados de autismo, eres sino de grados de apoyo, necesidades o de... Vale, tú eres de apoyo. vale, vale, Y pues no son lineales, no es como que tú digas, ay, tú siempre vas a ser nivel de apoyo uno. Hay personas que a lo largo de su ciclo de vida pueden transitar de un nivel de apoyo uno a un nivel de apoyo 2, incluso hasta un nivel de apoyo 3, dependiendo de las circunstancias. Eso depende vale, mucho de la persona autista y del momento particular en el que esa persona esté. vale, Entonces, obviamente, un niño no verbal que tiene otras formas de comunicarse, que tiene una estimulación muy dirigida hacia lo corporal y propioceptivo, que no es muy comunicativo, tiene muchas más necesidades de apoyo que yo que te puedo hablar. Pero eso claro. no significa que él sea más autista o menos O autista menos que yo. autista que tú. Vale. Está en Eso una... era básicamente lo que quería saber. Porque, claro, parece que hablamos de grados de las cosas, ¿no? Grado, pues tiene más autismo que ella o no, porque no es verbal o porque es... No, no hay grados, sino más bien el punto en el que se encuentren, ¿no? Y Tú, claro, obviamente pues una persona adulta que ya está formada, que tiene de alguna manera más herramientas de comunicación, que tiene más comprensión de pronto sobre el mundo exterior y que a la vez tiene un cerebro más maduro para poder razonar, interpretar y conectar la emocionalidad que está sintiendo, ujú, es mucho más funcional en el sentido de poder adaptarse de pronto a una circunstancia determinada que un niño cuyo cerebro claro, está en desarrollo, que no tiene herramientas de comunicación verbal, que a lo mejor, además de que es un niño cuyo cerebro todavía está inmaduro y que todavía tiene la amígdala muy desregulada, claro. tiene que gestionar sus propias desregulaciones internas del sistema nervioso central. Entonces, pues un niño en crisis, yo creo que mucho se critica a las mamás que tienen, digamos, a un niño que expresa algún tipo de crisis en la calle, pero poco se ponen a pensar del momento particular que está viviendo esa persona. A mí no me gusta para nada el llanto de los niños, no me gusta para nada, Yo creo pero que a empatizo, nadie, yo creo que a nadie, es algo que nos incomoda mucho a desesperado, todos. pero empatizo mucho
con las con la mamás sensación de desregulación, y con las mamás y con el y niño, con el por niño. la sensación de no poder gestionar una emoción, porque a mí hay emociones que me desbordan mucho y yo también tengo crisis en las que no me puedo controlar, no me puedo regular y termino mal, mal, mal. Entonces, es algo un poco eso, como tratar de entender que la persona, el niño o la persona adulta autista está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y Claro, si no tiene más herramientas que de pronto el autoagredirse, obviamente nosotros en la sociedad lo vemos como algo muy negativo, pero en su historia de vida está haciendo algo que le ayuda a a regularse y a volver. adaptarse al momento. Entonces, pues no juzgar desde ese punto, sino tratar de encontrar otras estrategias que puedan ayudar a esa persona de pronto a no lastimarse. Claro, pero para eso tú me estás hablando de algo como muy básico que parece que es la empatía. Porque Ujú. claro, es que todo esto que estamos hablando es imposible sin esa sensación de empatía, de poderte poner en la situación del otro. Pero es que hay personas que no tienen empatía. Eso es cierto. Hay muchas personas que son no solo no tienen empatía, sino que muy desde su experiencia personal y desde la poca racionalidad que pueden tener, se comparan contigo. Entonces, por Ajá, ejemplo, que yo estoy en un supermercado y está la fila para personas con dificultad de la movilidad y para personas con necesidades especiales y uno va a pagar por allá y obviamente pasa su carnet de discapacidad para poder pagar rápido y salir de un lugar que es altamente estimulante como un claro, supermercado. Hay pitos, de hay todo. luces. Hay luces, hay música, hay gente muy nerviosa, claro, Y pues la gente se queda mirándote como de, pero usted, ¿por qué se pasa por encima de todos? Claro, no saben que soy autista, como no se ve, pues ellos no saben que tengo dificultades, pero es un poco entender que las cosas están apropiadas y diseñadas para las personas que lo necesitamos y que si realmente una persona que está en una condición de necesidad la dejan pasar es porque tiene los documentos necesarios para hacerlo, no porque quiera claro. ser egoísta o jugar con el tiempo de los demás o algo por el estilo. Pero mucha gente, digamos que yo creo que entra desde la emocionalidad del momento y desde el mal genio de la persona que puede estar también irritada por una particularidad en Claro. específico. Yo trato de ser muy comprensiva porque también entiendo que es algo de lo que poco se sabe y poco se habla. Entonces, nada Mm, saco con ir a criticar a la gente con piedras y puedo enseñarles las cosas con amor y con cariño y tratar de decirles, bueno, mira, es que a mí me pasa esto qué y tengo bonito mi diagnóstico, eso, qué pero bonito pues hay eso. veces que uno como que también se siente un poco triste y mal, ¿no? Porque pues no tendría que ser así, ¿no? En un mundo idílico, Ya, es que a los seguramente que no. somos a los que somos empáticas y somos sensibles, pues nos cuesta entender que los otros, claro, es que yo intento tratar con respeto, cariño y con calma a la gente que me encuentro, o sea, ya no a la gente que quiero, sino a la gente en general. Que uno se encuentra, claro. Claro, y es tan difícil a veces ver cómo lo que te rodea, siendo yo que no soy autista y ya me duele y a veces me voy a mi casa llorando porque he visto alguna situación que yo he dicho, pero si esto se podría haber resuelto de otra manera, si es que no, ¿por Sí, qué? ¿Por qué? Claro, yo me imagino a lo mejor una persona con autismo en tu caso, qué doloroso, ¿no? sí, no solo doloroso, sino que para mí una fuente de crisis constante es la injusticia o las cosas que no van con mi sistema de valores. Claro, Entonces, donde yo encuentro incongruencias, ahí es un momento en el que a mí me falla la lógica y si a mí me falla la lógica, me falla todo. Entonces todo, empiezo a... claro. Si por ejemplo yo te digo a ti, eh, es un ejemplo puntual que me pasa muy seguido. ¿Qué quieres, mi amor? Me está reclamando mi señor gordo. Ah, Ya, sí. sí, está acá un poco intenso. Ven, ven y saluda, ven. Ay, Darwin. Y hola, mi amor. Ay, qué bonito eres. Ya Bueno, que sabes de que Darwin también quiero hablar porque es algo que quiero que quede muy en claro porque he visto ciertas situaciones a veces
de perritos que os acompañan a personas con ciertas características y de gente que va a abordarles en plan, ¡ay, qué bonito perro! Lo voy a tocar, le voy a Y abrazar y que monten ahí de pronto una situación un poco complicada porque se desestabiliza. Entonces, eso sí que también me encantaría hablarlo contigo porque creo que eso es una aportación a la sociedad que la gente no sabe, que la gente lo hace con todo su amor y ve un perrito maravilloso cuidando a una persona ciega, una persona autista, una persona con la condición que sea. lo que sí, la Claro, lo condición. hace con todo su amor y con toda su bondad y de pronto estamos causando una situación un poco, pues eso, Sí, inestable, sin darnos cuenta. sí suele pasar. Bueno, ¿quién es Mm, Darwin y qué hace contigo Darwin? Darwin es mi perro de servicio. Él me ayuda mucho con las crisis y con la terapia de compresión profunda. Él me acompaña a todos lados, básicamente, y es digamos que hay un término que a mí no me gusta, pero que creo que le puede ayudar a la gente a entender un poco el ¿Vale? por qué no se deben acercar a manipular a un perro de servicio. Es que se habla de ayudas vivas. ¿Vale? Ayuda viva, ¿por qué? Porque es un ser vivo que a pesar Ujú, de que puede tener una relación muy hermosa de vínculo de cuidador o más claro, bien de tutor a perro, porque a mí no me gusta hablar de mascota ni de que él es mío. Él y yo somos un vínculo de tutor hacia él y de él hacia mí. claro. Entonces, yo diría que es una ayuda viva. Y si tú ves que, por ejemplo, hay una persona que está utilizando una silla de ruedas, no vas a cogerle la silla de ruedas, no vas a Mm, cogerle el bastón, no vas a quitarle las gafas, mm. no se hace. Pues con una persona que tiene una ayuda viva, tú no vas a interactuar con su ayuda viva directamente porque lo estás distrayendo. Y bueno, en mi caso que soy autista, eh, pues mi perro me brinda funciones muy específicas en funciones, en situaciones muy puntuales, como lo son una crisis, como lo son una situación de estrés. Pero en el caso de una persona ciega, que es un perro lazarillo, si tú distraes al perro, estás distrayendo los ojos de esa De persona. esa persona, claro, Entonces esa persona puede sufrir un accidente si es que el perro se va por un lado en donde hay un hueco o algo, solo por claro. acudir a la llamada de una persona. Que en realidad los perros de servicio no acuden a la llamada de alguien que no sea su tutor, a menos de que sean para terapias como grupales. Conjuntas, ¿no? Claro. En este caso, pues con Darwin ha pasado varias cosas. Yo siento que en España y de pronto ya en Europa hay un poquito más de conciencia sobre lo que es un perro de servicio, pero aquí todavía hay mucha confusión y mucho desconocimiento. Se confunde el término de perro de servicio con perro de apoyo emocional y Ajá. muchas veces impiden el ingreso de las personas que tenemos ayudas vivas a diferentes situaciones y a diferentes Situaciones. lugares. Ujú. Eso es lo que te digo que a mí me desregula un montón, como esa injusticia, es como, yo, Ya, yo tengo todos los documentos al día, conozco la claro. ley, y me están vulnerando un derecho, yo sé que me lo están vulnerando, pero trato de explicarlo, las personas no entienden, las personas se ponen en una posición de, yo no tengo que entender porque yo soy solo un funcionario, y es como, amigo, eres parte de una Del- de la institución y tú estás institución, dando la cara, y tú estás dando la cara y me estás vulnerando mis mis derechos, entonces derechos. Nos queda mucho es todavía como sociedad. Ujú. Y pues también es un poco entender, em, un perro es un perro, ¿sí? Es un ser vivo. Y Ujú. una ayuda viva, a pesar de ser una ayuda viva que está entrenada para ello, es un animal. Claro. Entonces, ellos tienen sus necesidades, ellos tienen su forma de comunicarse y también tienen sus límites. Y muchas veces la gente es muy intrusiva. Claro, ven un perro en un centro comercial y lo ven sentado haciendo una función de servicio, sienten ternura y entonces se acercan a tocarlo. Y eso no se debe hacer, no solamente Entonces, por... ¿qué nos recomiendas? Porque hay veces que es como muy obvio, ¿no? En plan, si ves un perro lazarillo, pues normalmente se nota, pero cuando, por ejemplo, está Darwin acompañándote a ti y yo no sé que tú eres autista ni que Darwin es, como que, o
sea, Primero ¿cómo nos aconsejarías que entráramos? Siempre pedir permiso, ¿no? Que es lo que hago yo. O sea, si veo un perro adorable, es como, perdona, ¿puedo tocar a tu perro? No hagamos lanzarme a... así como hablamos de personas autistas como no autistas en situaciones de crisis, vamos a hablar de perros y perros de servicio, que Ujú, son dos cosas separadas, pero que a la vez siguen siendo lo mismo, un perro. claro, siguen siendo lo mismo. Un perro de servicio siempre tiene que ir señalizado. Y yo les voy a Ajá, decir, vale. Eso es lo que quería saber. cuando Darwin no tiene la pechera, no es Darwin el perro de servicio, es Darwin Ah, el vale, perro. Y él vale, está en su rol de perro. Entonces, cuando Darwin no tiene la pechera, tiene, digamos que ciertas licencias de hacer ciertas cosas, ciertas conductas que normalmente no haría si está trabajando. ujú, ¿Como qué? Como ir a trepársela a mi papá o como de pronto ladrar un poco, restregarse en el piso, irse a vale, mojar por allá en un río. Él es un perro. ¿Sí? Cuando tiene su chaleco, él sabe que está trabajando y que tiene que concentrarse en mí y en ayudarme a atenderme. vale. Entonces, muchas veces cuando las personas entran a interactuar con él, primero es un sobreestímulo para el animal que tiene que estar todo el día en la calle cuidando de una persona, estando atento y llega alguien extraño, se le acerca sin preguntar, sin siquiera ver sus señales esto se llaman señales de calma, sin siquiera interpretarlas y invade su espacio. Ajá. Entonces, obviamente, eso es algo muy molesto. Ya hablando eso de perros de servicio, cuando un perro de servicio tiene la señalización, no se acerquen, no lo toquen, ni siquiera pregunten. Es un perro de servicio, Y no se debe tocar. punto. Vale. Punto. No lo toquen, no pregunten, no pidan tocarlo porque no se debe. Eh, Ahora, en cuanto a un perro, sin que sea un perro de servicio, los perros también son seres vivos y también Hay que tienen señales. respetarlos igual. Entonces, hay algo que mi entrenador siempre decía, mi entrenador de Darwin siempre decía, los perros chiquitos son los más histéricos, pero es porque son los que menos se respetan. ¿Por qué? Porque tú ves un Son perro más grande, accesibles. Yo tengo un ajá, perro muy parecido a Darwin, que se llama oh, Yuk. Sí. sí, sí, Es casi, entonces casi igual, es casi, casi igual. tú podrás haberlo vivido, Sí, lo he que vivido, lo no he lo vivido. respetan y se acercan No, directamente a la cara con sí. lo que te ¡Ay, qué decía guapo es! lo que te decía con la persona regulada, tú no te le acercas así, o sea, no No, te le acercas directamente a tocarlo, no. porque no sabes si va a recibir bien el tacto, ni siquiera solo preguntarle al dueño, es también acercarte gentilmente al animal y mirar el cómo reacciona a ti. Si te mira Ujú. así y baja las orejas y te mira y pone ojos de luna llena, no es que quiere que lo toques, es que No, no es que quiere no que le quiere toques. que le toques, es que te Si está baja la evitando. cabeza o baja Claro, la cola y la cabeza y se agacha, o si te mira y te mira muy fijamente y de repente levanta el labio, ya te está dando señales de de que no no le está me toques, gustando. no me toques. Ahora, si te mira intensamente, parpadea, mira a su dueño, levanta las orejas, bate Mueve la la cola, cola, claro. te salta, pronto hasta te salta o se te restriega, si quiere que lo toques, pero si no es así, no lo toques. Así le hayas preguntado al dueño, no lo toques, porque pues es un ser vivo y pues Claro. siempre tenemos que ser respetuosos también de sus límites y como Ya, ellos pero no bueno, si pueden, nos cuesta con las personas, imagínate tú con los animales si nos cuesta. Claro. es que es un poco eso lo que a mí me conflictúa muchas veces con los seres humanos. Creemos que la única forma de comunicación es la voz y el lenguaje explícito como algo verbal, pero tanto niños autistas y personas autistas no verbales adultas pueden comunicarse de otras formas, como animales también pueden tener formas de comunicación. Lo que hablábamos de las señales de calma y tranquilidad en los animales, en los perros, es como cómo es su corporalidad, si bajan las orejas, si te miran de reojo, si baten la cola, si de pronto la agachan. Todas estas son formas de expresión que ellos tienen para comunicarnos algo. Y también si somos dueños de un perro, es nuestra responsabilidad aprender a entender el cómo se comunica. Pero Y volvemos lo a lo mismo, mismo, Diana. Se necesita mucha empatía para eso, para percibir estas cosas tan sutiles que para ti, para mí son lo normal. Estamos hablando de algo que dices, es lo normal. Para otras muchas personas no es normal. O claro, sea, no lo saben ni apreciar. eso es verdad. O sea Y que, bueno,
La conclusión es que nos falta empatía a todos mucho. Vivimos en una sociedad. Incluso las personas más empáticas a veces es difícil entender. A mí me pasa mucho con mi gato. Yo me llevo muy bien con pero con mi gato no me llevo, pues sí nos llevamos bien, pero lo quiero mucho, pero es un poco ansioso y se parece mucho a mí. Entonces rozamos mucho y a Claro. veces a mí me cuesta interpretarlo. Entonces, por ejemplo, me fui de viaje el fin de semana, como te conté, iba a estar Ay, es verdad. y cuando llegué, él estaba súper estresado, como Mm, maullando todo el tiempo, moviendo la cola, y me seguía a todos lados. Y pues yo cometí la equivocación de tocarlo y consentirlo porque pensé que era lo que él lo que él quería. quería. Ujú. Me mandó un mordisco Mira. y Wow, pues en buen un mordisco llevas ahí. buen Claro. mordisco. En un primer instante yo me enojé. Fue como, ¿pero por qué me ¿Por qué muerdes? me haces esto? Y, y después dije como de, bueno, claro, estuvo todo un fin de semana solo, Claro, sin mí, que es como normalmente estamos, está ansioso, eh, está extrañado de la claro. situación, no puedo venir a desconocer el contexto de lo que pasó y llegar y regañarlo, gritarle No, o no. golpearlo, porque hay gente que hasta golpea a sus animales No por, quiero, no por quiero una ni reacción. pensar en eso. Sí, entonces eso es como, creo que tienes razón, es empatía. Y más que Sí, empatía también es entender que, pues bueno, no porque sea un animal significa que no tenga necesidades. Porque la gente cuando adquiere un animal piensa que es como un adorno muchas veces y realmente no, realmente tienen sus propias animalidades más bien, en sí, lugar de sí, personalidad. exacto. Yo que he convivido con tres gatos y un perro, claro, cada uno tenía su carácter, cada uno era diferente, por eso a veces cuando digo, claro, es que los animales son como nosotros, o sea, cada uno tenía su manera de ser y yo sabía cómo tenía que tratarle a cada uno, cuando cada uno quería comer, cuando cada uno quería que le abrazara y le dara cariño, cuando no querían saber nada de mí. Claro, aprendí a base de tener todos los brazos, bueno, tengo los brazos aquí porque no me lo ves, pero lleno de cicatrices claro, todos los arañazos que yo me llevé por mi ansia de querer darles amor, de ay, 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 claro, y los gatos se iban corriendo como diciendo, a ver, tía loca, no me vengas con esa tontería. Pero sí, al final no somos tan distintos. Lo que nos Claro, falta es eso. Si nos cuesta con las personas, pues lo que te digo, imagínate con los con animales los que todavía cuesta más porque no tienen para nada la capacidad verbal. Cualquier, cualquier ser que no se pueda comunicar de manera directa con nosotros. Fue también algo que yo viví mucho en la experiencia con mi mamá. Como ella ya no podía, mi mamá sufrió Sí, de eso es lo que esclerosis. te quería preguntar, porque me parece una historia como muy impactante, porque, bueno, pues tu mamá sufre una enfermedad que es la ELA, que, Ella, ay, qué bonita foto, y ella- qué lindo marco. gracias, está un poco manchado de azul de metileno, porque es Bueno, muy viejito. me parece Mi muy mamá, bonita esta historia, así que si te apetece contarnos un poquito. ok, yo te cuento. Mi mamá esto fue siempre una mujer muy activa, muy proactiva. Ella le Ujú. gustaba mucho hacer deporte, le gustaba cantar, era muy sociable. A diferencia de mí, ella Claro, era eres muy, muy diferentes. Y esto yo te pregunto, ¿tú crees que ahí hay algún tipo de, ¿no? Que una madre y una hija sean tan diferentes, ¿no? Que choquen tanto. Ahí hay como un esta tema, visión del espejo, ¿no? De necesito al otro para ver lo que yo no soy, pero lo que soy, ¿no? No sé si me estás entendiendo, supongo sí, que sí, te ¿no? entiendo, sí te entiendo. Ujú. Digamos que creo que mi mamá y yo siempre estuvimos en un roce constante, porque ella era muy diferente a mí. Como te digo, era muy como, social Ajá. y le gustaba mucho, mucho compartir con otras personas. A mí me gusta mucho, pero como te digo, en mis propios espacios y en mis Claro. propios criterios. En tus tiempos, en tus Entonces, espacios y con, claro, más ujú, selectivamente. Ujú. para ella siempre fue,
el problema a solucionar. O sea, ella me amó mucho y ella me cuidó mucho y fue una madre muy correcta en muchos sentidos, pero para ella siempre fue ay, es que tienen que entenderla, o como algo de lo que es sentirse avergonzada, un poco mi forma de ser, Ya, porque soy de una familia muy, muy querida, y ella era muy querida, ella era, pues si quieren llegar ahorita a las 8 de la noche, pues lleguen, o si quieren llegar a las 9 pues lleguen, se pueden quedar en mi casa, es su casa, y si quieren se quedan ahí en el cuarto de la mona, y se quedan en mi cuarto, y para mí es como de, no, 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 no quiero. pero pues yo chiquita no podía decirle que no a mi No, mamá, claro. porque era mi mamá, era la dueña de la casa y todo esto. Entonces, nosotros, digamos que en el momento en el que yo desarrollé el trastorno de conducta alimenticia, ella se encargó mucho de mi cuidado, porque mi papá Ujú, estuvo ausente por mucho tiempo en mi historia. vale, Y ella era muy rígida y muy puntual en lo que se tenía que hacer con respecto a mi tratamiento. Entonces, vale. las personas que han lidiado con una persona con un trastorno de la conducta alimenticia sabrán lo difícil que es ser cuidador de una persona en este tipo de condiciones, porque se entra en mucho conflicto, mucho roce y normalmente no hay muy buena respuesta de la persona que tiene el trastorno al imponer o de alguna manera tener que ser cuidador externo, control externo de una persona que no quiere comer, no quiere alimentarse, no quiere seguir el plan que le mandan, no quiere mejorar. Tiene que ser muy difícil, y más cuando eres la En- mamá. Claro. Ajá, entonces mi mamá desde ese rol de cuidadora, pues también ese roce que antes había se incrementó horrible porque si ella me decía, tienes que comerte toda la pasta, yo le decía, no me voy a comer No, la pasta. Y si, yo, claro, y si ella no se paraba hasta que yo me comía la pasta y no me dejaba parar y eso era terrible. Entonces me imagino. pasó un tiempo de mucha roce en nuestra relación en el que yo sentía mucho conflicto y me sentía constantemente juzgada por ella. Y eso me hacía sentir muy triste porque yo la amaba mucho, a pesar de todo, mi mamá y yo nos amábamos de una manera impresionante. Entonces yo luego me fui a Bogotá a estudiar, que a mis 16 años me fui a estudiar a Bogotá y fue durante este periodo de tiempo que empecé a extrañar mucho a mi Ujú. familia, de una manera muy extraña, porque era como, en estos momentos nadie me está obligando a hacer cosas y Y no no, necesito. y, Claro. y también es de pronto yo nunca me di cuenta de qué tan bonito era el de pronto que ella quisiera abrazarme, así yo no lo recibiera de la mejor Mm, manera. Y entonces ese tipo de gestos, más la voz de mi mamá, eran las cosas que yo más extrañaba, no el contacto físico tanto, pero más su la voz. voz, su Mm. risa. Entonces un día vine de visita y fuimos a un río con mi hermano y con mi mamá, fuimos a un paseo y mi mamá se cayó, pero así de la nada, o sea, ¡pum!, se cayó al piso. Y mi hermano y yo muertos de risa, Ay, claro. Un momento chistoso, familiar. En plan, mira mamá lo que hace. Claro. hasta que nos dimos cuenta que no se levantaba. Entonces nos empezamos a asustar, fue como, pero ¿qué pasó? Pues te caíste Mm, de la nada y resulta que se había partido el tobillo. vale. Y pues sacarla de ese río fue todo un tema, porque estábamos en medio de la nada. Wow. Entonces fue Wow. como llamar Y a los estabais bomberos. tú, tu hermano y ella. Estabais los Ajá, tres. Solo. Vale. ajá, y pues llamar a los bomberos, cargarla hasta el carro se quedó sin pila, luego tocó llamar a la grúa, mi mamá Y- llegó al hospital hasta el día siguiente, le dijeron que tenía partida la pierna, luego yo tuve que volver a Bogotá y resulta que mi mamá, nada que se recuperaba, la mandaron a terapia de fisioterapia para que Ujú. recuperara la marcha y nada que se recuperaba, pasa un año Wow. y no se recuperó y seguía coja y empeorando. Mm, Entonces, mi familia en ese momento no me dijo nada porque yo estaba lidiando con mi propio dilema claro. universitario. Además, no estabais en la misma ciudad, interpreto, ¿no? Tú estabas en No, Bogotá y tu mamá estaba en. en Bucaramanga, Ah, que es mi vale, ciudad. vale. Entonces, después de eso, eh,
pasó que un día mi mamá fue a visitarme, yo vi que no estaba mejor, yo estaba como de, pero no entiendo, si Un hace como año. un año que Claro. vienes de terapia de recuperación, no te estás recuperando, ¿qué está pasando? Y ella me decía, tranquila, nena, no te preocupes, Ujú. el médico, ya lo estamos viendo con el médico, Darwin, ven acá, ven chica. Eh, entonces yo empecé como a angustiarme y le empecé a preguntar a mi hermano. Mi hermano me empezó a decir, sí, lo estamos viendo con neurología porque parece que no es algo tanto físico como del tobillo como tal, porque ya está recuperada la articulación y ya está recuperado. Mi hermano es médico, ¿Es médico? aparentemente. Que es lo que quería decir, que habrá gente que no sabrá, pero su hermano es médico. Hagamos esa aclaración. Por eso él estaba muy enterado de, de las De cosas. todo. Claro. Entonces, pues bueno, ya pasó lo de mi situación de agorofobia y de abuso, que fue ese mismo año. Yo tomé la Wow. decisión de irme a Bucaramanga a recuperarme porque no podía salir de mi casa. Literalmente no podía salir de mi casa porque me daban ataques de pánico solo por salir. Agorafobia. Ujú. Y al llegar a casa, pues me encontré con mi mamá en un proceso de diagnóstico. Recuerdo que a mí no me hablaban mucho al respecto. Era como, tú estás en tu propio proceso, cosa que yo creo que no entiendo su punto, pero yo hubiese preferido que me lo dijeran, porque Sí, pues yo puedo entender y también pude haber acompañado a mi mamá en esa situación que es un diagnóstico. Yo sé lo difícil que es tener esa incertidumbre, no saber ¿qué te qué es lo que pasa? está sintiendo. Entonces, llegó un día mi mamá y me dice, nena, tengo que hablar contigo. Ese día íbamos saliendo de una terapia de hidroterapia de ella. Me dice, quiero contarte algo. Me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Yo no sabía qué era. Yo dije, bueno, ya, Ay, pobre. ya tienes el diagnóstico. Claro, qué Ya. bien, ya está, estamos hablados. Claro. Entonces ella me dijo, no creo que estés entendiendo, esta enfermedad no tiene cura. Entonces ahí yo ya dije como de, Wow. pues ma, estoy aquí para acompañarte, ¿cómo te sientes? Y ella me dijo, en estos momentos yo ya hice como mi duelo, ya, o sea, ya estoy tranquila, estoy feliz de saber qué es lo que pasa, pero no quiero que te lo tomes a la ligera, es algo que tenemos que hablar bien porque no es una situación fácil y quiero que sepas qué es lo que va a implicar. Entonces, desde ese momento llegó un punto de empezar a aprender de la enfermedad de mi madre, empezar a saber y a contextualizarme sobre lo que era, perdón, hay un pito, No, no te ya. preocupes. Sí, te vi. Yo Me fui. dije, bueno, yo no lo percibo, pero me imaginaba que era como algo así estridente para ti. Sí, había. Em, Después de que me enteré de la enfermedad de mi mamá, empecé a leer al respecto y en ese momento fue cuando te digo que yo empecé el proceso más de autoconocimiento. Ujú. Entonces, nuestra relación empezó a transformarse mucho. ¿Por qué? Porque a mí mis terapeutas ya me empezaban a enseñar a poner límites y me empezaban a decir que estaba bien ser yo, Claro. que también había formas de amar a mi mamá y de relacionarnos con nuestras particularidades, siendo las dos muy diferentes. Entonces, como yo ya empecé a ver que por la parte de mi mamá se respetaban esos límites y ella me permitía ser lo que yo era, respetándome, incluso defendiéndome, validándome. Esa relación se empezó a fortalecer y empezó a florecer de una manera muy hermosa porque también empezó mi rol como cuidadora con ella, después de tanto tiempo que me había cuidado. Para los que no lo saben, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las motoneuronas. Lo que hace básicamente es que puede que tú le mandes la señal al cerebro de decir que hagas así, pero el músculo, como la motoneurona no conecta, el No músculo, conecta. aunque funciona directamente, no puede responder. Entonces es como si hubiese un cortocircuito entre, entre un televisor y el La enchufe señal y la... Claro. y el movimiento. Ujú. Exacto. Entonces puede que tú tengas enchufada la señal a todo dar, pero el televisor no te va a responder porque no hay conectividad. Ujú. Entonces, lo que empieza a pasar es que la persona empieza a perder la movilidad lentamente.
de todo el cuerpo, hasta que el sistema respiratorio, que también tiene un componente muscular, que es Muscular. el diafragma, se atrofia y ya no pueden respirar y mueren, que esa es la enfermedad que le tocó a Stephen Hawking, Mm. que todo el mundo conoce, entonces pues Sí, es es un poquito un para muy que buen se den, ejemplo. se den el contexto. Entonces pues empezó el proceso de transformación de mi madre, que fue un proceso de mucho conexión como hijos, de fue muy bonito porque coincidió con la pandemia, entonces Wow. estábamos todos juntos en casa y era todo el tiempo con mamá y pues yo estudiaba desde casa porque pues era pandemia y nos empezamos a conocer con las enfermeras y era como un espacio de mucho estar ahí como fraternando, muy desde el cariño. Obviamente yo desde mis crisis a veces tenía una que otra, pero mi mamá ya me entendía más, me apoyaba. Y yo menciono la historia de mi mamá porque es que quiero como conectarlo con lo que decía de que nos cuesta entender a las personas si no podemos, a las personas y a los animales, si no podemos comunicarnos directamente con palabras, porque mi mamá fue perdiendo El habla. sus, sí, como y mientras iba avanzando la enfermedad, en su evolución, fue perdiendo el habla y ya no podía hablar y entonces se trababa. Y yo soy me desespero rápido, mucho. Entonces Mm. empezó un proceso de aprender a escucharla sin poner palabras en su boca. Entonces, por ejemplo, digamos que yo te digo, hola mami, yo le decía, hola mami, ¿cómo estás? Y ella me decía, bien. Entonces yo saltaba a decir, bien, Te bien, ¿sí estás bien? desesperabas. Entonces era dejar que terminara en su ritmo. Sus frases, sus oraciones que se fueron acortando, su tono de voz que fue cambiando, su risa que se fue modificando y aprender a amar eso, como tú me cuidaste y yo por mucho tiempo rechacé tu cuidado. Y el problema es que te empiezas a dar cuenta de que sí es un espejo, como tú decías. Exacto. Yo empecé a darme cuenta de lo doloroso que podía ser cuando una persona rechazaba tus afectos estando en una situación de necesidad. Cuando mi mamá, yo le decía, mamá, ven, déjate ayudar, y ella decía, no, no quiero que me ayudes. Es como, paciencia, 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 te amo, entiendo que es una situación difícil, es tu duelo, tú estás transicionando de ser una persona muy funcional a perder tu funcionalidad, es Qué respetar. fuerte eso, ¿eh? Alguien tan Sí, funcional como tu madre, tan sí, sociable, cantarina, pa' aquí, pa' allá, que a ti no te yo entiende porque recuerdo. tú... Y de pronto se ve en esta situación, ¿no? Y ella me decía, desde chiquitos, nosotros siempre nos ha gustado jugar los juegos hipotéticos. Entonces yo le decía, mami, ¿cuál es tu peor miedo? Wow, ¿Cuál es Y ella me decía, mi peor miedo es que me tengan que me tengan que cambiar la ropa y que me tengan que limpiar. Y pues su peor miedo se hizo realidad, pero lo enfrentó como wow. toda una campeona, porque ella nunca, 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 o sea, yo conozco procesos de personas que han tenido que, la persona con la condición se deteriora mucho mentalmente. No estoy diciendo que haya una forma correcta ni incorrecta de No, lidiar con esa para nada. situación. Es No. una enfermedad muy difícil y pues la verdad es que todas las personas que la sufren son muy fuertes porque para poder sobrellevar esa enfermedad es que hay que tener un temple muy grande. Pero mi mamá era como risueña, como si no estuviera pasando nada malo y todo el tiempo estaba feliz, riéndose, bueno, no feliz, plena, más bien yo diría plena, porque pues cuando tenía que llorar, lloraba, se permitía sus momentos de frustración, pero entonces ya había momentos muy difíciles de su enfermedad en los que también como que chocaba un poco con mi sensibilidad y Claro, era como encontrar ese equilibrio muy bonito qué de, bonito. tú me entendiste, entonces yo ahorita me voy a poner en tu posición porque no tengo nada más que gratitud que darte. Y, y para mí era muy hermoso porque a veces mi hermano es muy pragmático, es muy, las cosas son como son. Ujú. Entonces, si a mi mamá le decían, se tiene que poner el pañal, mi hermano le decía a mi mamá, te tienes que poner el pañal y punto. ¿Por Y qué? Porque punto, lo y ya dije. está, porque lo han Así dicho no lo y se vayas a acabó. usar, te lo pones. Te lo pones, Ujú. así no lo vayas a usar. Si quieres, te trasladamos al baño, pero lo tienes que usar porque el médico lo dijo, entonces hay que hacerlo.
Para mí era más, te tienes que poner el pañal más. Sí, yo sé que te sientes feo, yo sé que se siente mal, nunca quisiste y es tu mayor miedo y sé que es algo que te genera muchos conflictos y te entiendo y entiendo que te duela y lo siento mucho. Y si quieres hablar de eso, estoy aquí. Y ella con su Toby escribía, con los ojitos, Mm. escribía. El Toby funciona creando un vector con la posición Con de la los ojos, posición de entonces los ojos. Mm. cuando tú dejas fijo la visión en una letra, se escribe, pero claro, eso cansa. O sea, imagínate tú estar Claro, claro. todo el tiempo. Entonces tocaba tener mucha paciencia y ese rol que mi hermano cumplía de yo hago que las cosas pasen, las cosas médicas pasen, yo te cuido médicamente hablando, yo me encargo si tienes alguna dificultad de tratar de solventarla. Yo era más desde el lado, Más bueno, emocional. De la... vamos a hablar. Eso. Si quieres llorar, llora. Te cuesta trabajo, lo entiendo, es difícil. Entonces, siempre fue muy ponerme desde su lugar, como de... Yo sentía que para ella era como estar en una cárcel, o sea, adentro, Es que todo el tiempo. La ELA es un poco eso, ¿no? O siempre la he sentido como un poco esa enfermedad en la que tú estás plenamente consciente de que tú estás ahí, pero tu cuerpo no te responde, ¿no? Y que la gente empieza, a mí no me gusta la infantilización y a mí me infantilizan un montón. Pero bueno, yo Ya, digo, bueno, está bien. La gente lo hace con amor. Yo sí tengo el rol de educar desde el cariño también, porque sé que mm, viene de un punto de mucho amor. Pero claro, como ven a alguien tan tierno, tan ya. indefenso en una silla, su risa era preciosa, su voz era hermosa. A mi mamá me recordaba mucho al perezoso de Zootopia. Me recordaba mucho al perezoso. Ah, Entonces, porque yo. Es despertaba mucha buenísimo. mucha Ah, ternura. Entonces, claro, la gente empezaba a hablarle como si fuera una bebé y una empezaba, bebé. hola, nena. Entonces, para mí era como, no le hablen así, o sea, ella sigue siendo ella, Claro. no ha cambiado, lo único que ha cambiado es que ya no puede hablar con la fluidez que lo hacía antes, pero ya sigue siendo Pero ella está la, ahí dentro. ajá, y su cognición está intacta. No es como en el Alzheimer que la persona tiene el Pierde cuerpo la perfectamente cognición. Sí. funcional, pero la cognición está alterada. No, es todo lo contrario. Entonces, eh, yo creo que la gente le ponía muchas palabras en su boca y a veces hacía cosas como muy invasivamente. Y como ella no era capaz de poner un límite en ese momento, pues obviamente la atropellaban, le pasaban por encima a sus deseos. Entonces, Wow. muchas veces era entraban a abrazarla, pero ella no quería que la abrazaran porque le movían la tráquea y entonces empezaba a ahogarse. Claro. Entonces es como cuando tú convives con una persona, aprendes su comunicación, no verbal necesariamente. ¿No? Y yo sabía cuando a ella las cosas no le gustaban. Entonces era mi rol fungir un poquito como la voz de ella. Qué Y bonito. también decirles como, no, esperen, ella puede hablar, o sea, solo tener un ratito, un momento de paciencia que escriba mientras tenga que responder lo que le preguntan. Y un poco ha sido así mi proceso Qué con historia. ¿Y cómo recuerdas su partida? muy bonito. Si quieres compartirlo, porque yo estoy, mira, esto no creo que lo ponga, no sé si lo pondré porque mi madre está en paliativos y le queda poquito tiempo, entonces yo también he tenido una relación muy conflictiva con mi madre, mucho, 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 y me da mucho gusto escucharte porque siento que yo estoy un poco en ese proceso, ¿no? Mi madre sigue pudiendo hablar, evidentemente, y todo es diferente, la situación, ella tiene un mieloma múltiple, bueno, entre otras dolencias, ¿no? Pero siempre ha sido una mujer muy dura conmigo, siempre como muy, muy dura. Entonces ahora mostrarse desde su vulnerabilidad le va a Claro, costar. entonces Pero a ella pero ella ahí le acompañando. sigue costando mostrar su vulnerabilidad. Claro, Y que cada vez se hace como más chiquitita, y te lo digo de verdad físicamente, es como una raspita de pescado y cada vez más pequeñita, más delgada. empieza a despertar Y en uno como tú me cuidaste, ahora yo quiero cuidarte, claro, pero ahí entra el rol de madre de, no, espera, yo soy la que cuida, tú sí, tienes que dejar
cuidar, yo soy la que cuida. Entonces es exacto, ahí donde uno entra como a entender también que les cuesta cambiar la dinámica mucho. y comprenderlo, ¿no? Ujú. Recuerdo la partida y te lo digo muy desde el amor, permítete sentir todo lo que tengas que sentir. Sería muy bonito que pudieras compartir las historias de la infancia de ella. No sé si conoces sus historias de infancia, pero Mm. como conocerla también muy desde su historia y tratar de entender por qué le cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto dejarse cuidar? A lo mejor es por cómo vivió su maternidad contigo. En el caso de mi Sí, mamá era por eso. Es como, yo siempre fui la que te cuidé, porque ahorita voy a dejar que me cuides, claro. no quiero que me veas vulnerable, porque yo sí fui siempre la que se mostró fuerte para ti y ahora estoy Y ahora no puede vulnerable. ser al revés, claro. Sí, sí, Exacto, además lo entonces, entiendo, o sea, lo he captado desde el... Entonces yo la voy respetando, evidentemente yo no le hablo, ay, ay, ay", no, es como, bueno, si tú quieres mantenerte fuerte hasta que ya no puedas mantenerte más fuerte, pues yo estar la voy siempre ahí. respetando, eso, exacto. Pero me hace mucha gracia por este tipo de conexiones, ¿no? Que no nos conocemos, pero al final desde una vivencia con nuestras madres que a lo mejor no ha sido fácil durante nuestra adolescencia, nuestra Podemos conectar infancia, al final desde una vulnerabilidad tan grande como es una enfermedad que no lleva a ningún sitio más que a la muerte, se queda como una cosa bonita. Y a mí cuando me claro, pregunten cómo te sientes, yo diré, ostras, pues ha sido los momentos más bonitos que he pasado con ella. sí, porque es el momento de resignificar toda la historia, de darle Exacto. valor, Y, de y darle yo sé que valor, es difícil de entender, pero es así. No, porque habrá de otras personas que dirán, ay, no, pues yo mis momentos bonitos con mi madre fueron cuando yo iba. Ya, pero los míos han sido, es desgraciadamente o momentos, afortunadamente, estos, ¿no? porque son los momentos en los que tú la ves desde la humanidad, desde su Exacto, vulnerabilidad, exacto. es un momento de conexión muy profundo. Y yo te lo digo así, yo creo que a mí me gusta mucho la ciencia, porque desde la ciencia he encontrado un canal de espiritualidad muy grande. Y yo siento que todos los sistemas se mantienen en equilibrio, interconectados entre sí. Y realmente un poco desde la física, y no quiero hablar de cosas esotéricas ni nada, pero un poco desde la física yo entiendo que todos somos parte de lo mismo y vamos hacia lo mismo. Somos polvo de astros estelares y mi mamá está en cada partícula que yo respiro, en cada molécula que me compone, está en las flores, está en el aire, está en el viento, en el agua que bebo y no solamente está ahí, sino que está en mi En tu cabeza, en mis cabeza. enseñanzas. Ella plasmó todo lo que ella era en mí, en lo que soy como persona y yo estoy muy orgullosa de decir que soy su hija. Qué Entonces, si me bonito. lo preguntas, su partida para mí fue, siempre lo digo, creo que la muerte es una resignificación del vínculo, pero no significa que deje de estar ahí. Es No. aprender a verlo en las cosas cotidianas. El saber que el hecho de que no esté como algo físico no implica que no esté viva en tu memoria y en la memoria de los otros. Y por eso me gusta tanto México, porque siento que esta cultura del Día de Muertos es muy Sí, bonita sí, porque lo tienen tan arraigado, claro. revive el ser querido y lo revive desde el amor, desde el recuerdo, desde la creencia, desde los valores y los principios familiares y, ay, solo pensar en mamá ya, como Se te que pone la piel sí, chinita. es muy lindo porque yo digo, bueno, hoy si la estoy sintiendo lejos o si no estoy sintiendo que estoy muy conectada con ella como lo que es parte de mí, pues hago algo que la honre, hago algo que la Qué honre, bonito. que a lo mejor me cueste, por ejemplo, digamos un día que me esté costando comer, pienso en ella y digo, bueno, Venga, lo voy a yo hacer. tengo, ajá, tengo Qué que, bonito. es un poco eso. Es muy bonito Pero es eso. parte del proceso, ¿no? Y lamento, de pronto es un momento difícil para ti. No voy a decir que No, no te lamento preocupes, tranquila. Porque lo estoy que bien, o sea, lo estoy viviendo muy bien. O sea, para mí sí, sí, de verdad que pero es sí. muy bonito que lo vivas desde ese punto. O sea, siento que obviamente no es fácil ninguna pérdida.
el hecho de ver físicamente a una persona y tenerla Y cerca, tenerla cerca y poderla tocar, escuchar poderla escuchar o poderla y verla sentir. materializada. Pero yo soy como tú, yo soy más esotérica que científica, debo decirlo. Pero eso Pero, es pero sí porque que puedes, siento que ya está, o sea, está aquí, todo está aquí, o sea, y lo he puedes experimentado mantener con animalitos que he perdido, lo he experimentado con abuelas que ya no están y no están, pero están. Entonces, uno la siente. Y exacto. pues es eso, quizás podrías preguntarle a tu madre cómo quiere ser recordada. Eso me parece muy lindo. Por ejemplo, el recuerdo que más me rememora a mi mamá. A mi mamá es el árbol de cayeno. No sé si lo conoces. ¿No? Es un árbol de flores rosaditas y Vale. amarillas. Entonces, cuando está en flor es muy precioso, pero cuando todas las flores se caen, caen al suelo y se Sí, pudren todos en el sí. piso y huele muy raro. Pero yo a mi mamá la recuerdo como esos árboles porque ella las amaba. O sea, a mi mamá amaba los cayenos, yo le decía, mami, horribles. Horribles porque luego Horrible cuando porque cuando se caen huelen fatal. huelen feo, pero ella decía, no, a mí me encantan. Entonces, para mí, cada Mm. vez que veo un cayeno es como ver a mi ¿Es madre tu material. madre? ¿Es tu Entonces madre? podrías preguntarle a ella cómo quieres que te recuerde. Dime en qué vas a estar. Aunque ella no me lo dijera, yo sé dónde va a estar. Qué Ella sí la lindo, conozco bien. Sí, sí, hay muchas cosas en las que sé que ella va a estar. Sí. qué Y como lindo. dices, tú, hay ciertas cosas que yo hago y digo, uy, mi madre, aunque ya esté viva, digo, a ver, si mi madre viviera conmigo, me diría, ¿qué estás haciendo ahora? No hagas esto, por favor. Es que es ahí donde uno los empieza a encontrar. O sea, yo pensé como cuando mi mamá no esté, yo ya no me voy a sentir, o sea, cuando no me voy a sentir acompañada en los momentos de Mm, crisis. Pero son los momentos en los que más lo sientes, porque precisamente viene esa idea a la cabeza. Si claro. mamá estuviera acá, ella me diría eso. Te Si mamá diría, ¿qué estuviera, estás haciendo? Ponte tranquila. Y acá, o ya no está hagas ahí. esto, o tú sabes qué Claro. es lo que tienes que hacer. Y ahí te das Esa cuenta es la del única. peso que tienen las personas, ¿eh? Y sus Ujú, palabras. No de nuestras claro. madres, de la gente en general. Ahí te das cuenta del peso de la Y de la gente que te consecuencia y marca, de cómo cómo nos nos marcan de marcan. ella. Y Exacto. qué bonito, es muy Claro, qué lindo. bonito, porque fíjate, yo estoy aquí hablando, o sea, una chica de Palma de Mallorca está hablando con una chica en Colombia porque el peso de sus palabras en un momento determinado, fregando los platos un día, yo dije, wow, y estuve llorando 2 días seguidos escuchándote y No, no me gusta. diciendo, sí, 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 te lo prometo, Diana. O sea, mira que he escuchado muchos podcasts, he hablado con mucha gente, pero no sé qué me pasó contigo, que estuve, Ay, pero te prometo, 2 días llorando diciéndole a mi marido, por favor, cuando tengas un momento, escuchas a Diana. ay, Y no. claro, y me decía, jo, que claro, él con otra percepción le encantó, pero me dice, ¿pero qué te ha pasado? Y digo, no lo sé, ¿qué me ha pasado con ella? ¿No? Pero es que me De parece pronto, no tan sé, lindo me cómo sentí lo identificada. transmites y cómo te expresas. Me gusta mucho escucharte. Estaría horas, Muchas gracias. Tú de también eres verdad. muy versada en tu materia y tienes una capacidad impresionante para conectar con las personas. Eso es muy lindo. Me gustaría Eso, que no estuviéramos tan lejos, que esto es lo que me está pasando con el podcast, que estoy hablando con gente muy maravillosa y me da rabia que haya tanta distancia, porque yo no necesito tocar, pero sí que es verdad que me gusta mucho el contacto visual. No ujú. sé si me explico y a veces siento rabia porque digo, ay, me encantaría tenerlos más cerca, ojalá en algún momento se pueda Bueno, y las dos cosas cosas. me vayan tan bien como que pueda viajar o que podáis viajar vosotras. Y aquí tenéis vuestra casa en Mallorca, que está un poquito lejos, Va pero a haber bueno, un momento. sí. Yo creo que siempre va a haber un momento para poder hacerlo. Yo Y creo de que sí. pronto, Al final nos ha juntado la vida. Por algo es, ¿no? Por sí, algo claro, es. coincidido y podemos compartir historias. Y realmente yo pienso, bueno, sí, a lo mejor podemos verlo desde el lado de, ay, lástima no poder vernos hoy, pero No, ya bueno, tenemos el sí, vínculo, el ahí lazo ya está.
Entonces ahora cuando tengamos la oportunidad podremos vernos y eso va a ser muy lindo. Y Claro en que cuanto al sí. contacto visual, yo sí soy muy mala para el contacto visual. Da igual, da igual. Tómate el contacto visual como... Da igual. Contacto visual lo quitamos. Pero sí que es verdad que la cercanía de estar presente en el mismo Claro, espacio, lo que te digo, el lenguaje no verbal que eso uno puede es. decir de pronto, yo lo digo mucho, yo creo en las auras. O sea, sé que suena extraño, pero Sí, yo creo en las no, sí, energías de no, los... no es extraño. Yo, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, que estés muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias Te a ti. Te dejo mando un llegar bien. abrazo enorme, ¿vale? Cuidaros mucho, tú y Darwin. Adiós. Un besín.